Hola, buenas noches. Vamos a ver en esta breve sesión el mismo tema que hemos estado viendo en las semanas anteriores, que es el pasado. Pero en esta ocasión quiero enfocarme en lo que es su participación en el foro, ya que veo que siguen repitiendo los mismos errores en la formulación de preguntas. Bien, recordemos, como ya les he mencionado, que hay dos tipos de pregunta. Es lo primero que debes identificar. ¿Qué tipo de pregunta quieres hacer? ¿Preguntas de sí o no o preguntas de información? Las preguntas de sí o no, recuerda que tienen la característica de iniciar con un auxiliar, en este caso did. Y las preguntas de información inician con una palabra interrogativa. Veo que están haciendo muchas preguntas donde quieren obtener alguna información, pero no están usando ni siquiera la palabra interrogativa correcta. Esta tabla ya se las proporcioné, espero que la puedan repasar otra vez. Y bueno, aquí tenemos las palabras interrogativas, que son who, where, why, when, how, what, which, whose, whom. Hay que identificar que hay palabras compuestas según lo que quieras preguntar. Por ejemplo, what kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how all. Al ser compuestas, pues tienen dos palabras, si observas what y la palabra kind, etc. Y tienen un significado diferente. Entonces, quiero preguntar, obtener información, debo saber qué es lo que quiero preguntar. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál de todos? ¿De quién? ¿A quién? Y si es una palabra compuesta y la información que quiero obtener es esta información, ¿qué tipo de? ¿A qué hora? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuándo? ¿Qué tan lejos? ¿De qué edad o de qué antigüedad? Esa es la información que yo quiero obtener, entonces debo primero seleccionar mi pregunta apropiada. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos primero el orden de las palabras. Como vemos aquí, tenemos las preguntas de sí o no, que llevan el auxiliar, llevan su sujeto, después el verbo y un complemento. Si no identificas estos elementos básicos, vas a escribir oraciones que tienen todo revuelto. A lo mejor sí incluiste estas palabras en tus oraciones, pero no los pusiste el orden correcto. ¿Ok? Para las preguntas de información, tenemos palabra interrogativa. Ya debes averiguar qué es lo que quieres preguntar. El auxiliar, did, puede ser was o were también. El sujeto, el verbo, complemento. ¿Ok? Entonces, tu primer paso que es identificar qué quieres preguntar. ¿Ok? Tenemos este esquema, pero básicamente va a ser lo mismo. Auxiliar, sujeto y verbo. Es lo básico de una oración. Después tenemos un complemento. Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. No va a cambiar los elementos en una pregunta. Siempre va a ser lo mismo y el orden va a ser igual. Incluso en otros tiempos, en presente, en futuro, lo que va a cambiar va a ser el auxiliar, pero el orden va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, te invito a que repases estos elementos y que hagas el análisis de las preguntas que estás poniendo en el foro. Bien, les mencionaba que las preguntas comienzan con el auxiliar did en pasado, pero a veces usamos el verbo was y were, que es el verbo to be en pasado. En ese caso, las preguntas pues van a cambiar en lo siguiente. El auxiliar en lugar de did va a ser were o was, según la persona, pero después va a haber un sujeto y después va a haber un complemento. Entonces, analicen sus preguntas para que puedan corregirlos. Algunas personas se quedaron con calificación no aprobatoria en el foro porque las preguntas simplemente no estaban bien y tampoco las corrigieron y no pudieron mejorar su puntuación. Les recuerdo que en el foro solamente es una pregunta en esta ocasión, entonces, pues, vaya, acá tenemos varios ejemplos y no es muy difícil esta vez. Bien,
Hay preguntas que son un poco difíciles porque no siguen la estructura que les acabo de mencionar. Siempre para toda regla hay una excepción y pues aquí en inglés no puede ser es el mismo caso, ¿no? Entonces, who. Hay preguntas con who, con what y how many y algún sujeto. En este caso, la misma palabra interrogativa es el sujeto de la oración, ¿ok? Porque precisamente ese sujeto es el que desconocemos y entonces se llama el pronombre relativo. Who, what, how many people. En este caso hablando de gente. ¿Qué pasa con este tipo de preguntas? Como las palabras interrogativas son el sujeto, pues entonces ya el verbo que tú vas a poner va a ir en pasado, en este caso que estamos hablando en pasado, pero puede ir en presente, en futuro, según lo que quieras preguntar. Entonces, esa era a lo mejor una confusión que había porque ponían who, ponían did y took. Ajá. Entonces ahí era el error porque estaban poniendo el auxiliar y el verbo en pasado también. Pero estas preguntas entonces son así. Cuando who, what y how many o how much son los sujetos de la oración, solamente en ese caso el verbo que le siga va a ir en pasado. Es como decir en español, ¿quién rompió la ventana? Entonces, ¿quién es el sujeto de esa pregunta? No voy a preguntar, ¿quién, niño o niña, rompió la ventana? No lo sé, no sé ni si fue niño o niña, un adulto o fue otra persona. Entonces, esa persona, como no la conozco, pues se vuelve quién, ¿ok? Entonces, ¿quién es el sujeto? Lo mismo pasa en inglés. ¿Qué pasó en la batalla del 5 de mayo? Entonces, el qué es el sujeto de mi oración. No voy a decir o no voy a preguntar ¿qué luchó o qué rompió o qué pasó? ¿No? ¿Quién? Y después el verbo o con el auxiliar, ¿ok? Entonces, ¿quién y qué son los sujetos de la oración? Y aquí, how many people, ¿cuánta gente? Ese ya es el sujeto. ¿Cuánta gente murió en Auschwitz? ¿Ok? Que no es lo mismo preguntar a cuánta gente asesinó alguien más, en ese caso hay otro sujeto en Auschwitz, ¿no? Bien, cuando no vamos a usar did, ¿cuándo no usamos did para el pasado? Cuando vamos a usar el verbo was y were, y después va a haber un adjetivo, una profesión, un lugar o un gerundio, es decir, un verbo que tenga terminación ing. Ahora, hay algunos complementos que podemos agregar al final de nuestras preguntas, que son, por ejemplo, adverbios de lugar. ¿Cuáles adverbios de lugar? Down, up, everywhere. Estas palabras van a ir al final de tu oración. Aquí creo que no hay problema. Y también tenemos adverbios de tiempo, como son soon, lately, today, tomorrow, yesterday, now, afterwards, recently, yet, still. Bien, para el pasado, pues vamos a usar yesterday. ¿Ok? Entonces tenemos que identificar en los adverbios de tiempo cuáles son los que vamos a poder utilizar en pasado. De los que están aquí, solamente podemos usar yesterday o afterwards, después. Yet, todavía o aún. ¿Ok? Y bueno, aquí tienen donde podemos ver más adverbios. Pero básicamente para nuestras preguntas, pues sería el de ayer, yesterday, yes, afterwards. Puede ser también recently and yet. Ahora, les sugerí que hicieran unas tablitas para que pudieran formular sus preguntas. Pero yo quisiera que se regresaran a lo que es la información básica, que no se compliquen con preguntas muy rebuscadas o pues no sé a veces qué información es la que quieren obtener. Lo básico, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. What, how, when, where, why. ¿Ok? Con eso podemos obtener suficiente información. Y además hacer preguntas de sí o no.
Bueno, dijimos que en la oración positiva el orden es el sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo principal y el complemento, que puede ser tiempo o lugar. Y hay algunos otros, ¿no? Pero para hablar de tiempo aquí tenemos estos dos. Cuando es negativo tenemos el sujeto, el auxiliar según el tiempo en el que estás hablando. En el pasado sería didn't, el verbo principal, en presente y el complemento. Y en preguntas. Bien, en preguntas, primero hay que identificar los verbos. A ver, ¿qué verbo quieres utilizar para hablar en el caso del foro? De la historia que estamos tomando en cuenta en el foro acerca del caballo que cae al pozo. Pues los verbos más comunes que han intentado utilizar en sus preguntas son estas. A ver, tenemos el verbo fall, caer, survive, sobrevivir, feel, sentir, think, pensar, do, hacer, sleep, resbalarse, help, ayudar, throw, lanzar, walk, caminar. ¿Ok? Primero identifico los verbos que yo voy a usar. Después identifico a mi sujeto. ¿Quién puede ser mi sujeto? The horse, the man, the farmer, people y algún otro que quieras utilizar. Una vez que ya identifiqué mis verbos y mi sujeto, puedo entonces comenzar a hacer mis preguntas. Me voy a salir para poder escribir y que vayamos viendo cómo podemos hacer las preguntas. Ok, bueno, entonces, una vez que identificamos los verbos que queremos utilizar, los voy a colocar donde dice verbo principal. Ok, si te fijas, van en presente simple. Me parece que se cortó. A ver, voy a repetir. Una vez que identificamos los verbos que queremos decir, los voy a colocar aquí en esta columna donde dice verbo principal. Van en presente, ¿ok? Recuerden que van en presente. Fall, survive, feel, think, do, sleep y help. Y una vez que identifique a mis sujetos, los voy a colocar donde va el sujeto. The horse, the man, the farmer, people. Ahora, ¿qué es lo que quiero preguntar? Identifico mi palabra interrogativa. Why, what, where. ¿Ok? Entonces, aquí donde dice auxiliary, pues ¿qué va a faltar o qué voy a poner ahí? El auxiliar did. Y ese auxiliar did es el que me va a indicar que este verbo de aquí va en pasado. ¿Ok? Entonces, la forma en pasado nos las da el auxiliar, no nos las da el verbo, cuando es negación y es pregunta. Y si te fijas, ya tenemos aquí. Why did the horse fall? ¿Por qué se cayó el caballo? What did the man do? ¿Qué hizo el hombre o el granjero? What did the farmer do? O incluso el caballo. What did the horse do? Fíjate cómo puedes elaborar varias preguntas con estos elementos y con la misma palabra interrogativa, ¿no? Where, okay, where did the horse fall? ¿A dónde se cayó? ¿Por qué se cayó? Why did the horse fall? ¿Ok? ¿Por qué sobrevivió? Why did the horse survive? La gente que pensó, what did people think about it? ¿Qué pensó o qué pensaba la gente? ¿O qué hizo la gente? What did people do? ¿Por qué se resbaló el caballo? Why did the horse sleep? ¿Ok? Incluso puedo hacer una pregunta de sí o no nada más. Did people help? ¿La gente ayudó? Entonces, si colocas los elementos en el orden correcto, pues verás que hacer tus preguntas es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando es el verbo was o were?
En ese caso, si observas la diferencia con la tabla anterior, va a ser que en lugar de main verb, de verbo principal, o sea, en lugar de los verbos que están aquí arriba, ¿ok? Los voy a poner un adjetivo, una ocupación, un lugar o un verbo que termine en ing. Es decir, puedo usar estos verbos siempre y cuando tengan terminación ing. ¿Ok? Y hacemos varios ejemplos. Where, dónde, why, when, what. Entonces podemos hacer una pregunta, ya que tengo acá mis sujetos. Sad es un adjetivo. Un lugar, near the well, cerca del pozo. Y un verbo con ing, running. Puedo preguntar, ¿por qué el caballo estaba corriendo? Why was the horse running? ¿Ok? ¿Por qué estaba cerca del pozo? Why was the horse near the well? Incluso puedo cambiar el sujeto. Why was the man near the well? Cambiando el sujeto ya tengo dos preguntas. ¿Ok? ¿Por qué estaba el caballo cerca o por qué estaba el hombre cerca? ¿Ok? Solo cambio el sujeto y sigo con la misma palabra. When, ¿ok? ¿Cuándo estaba la gente triste? When were people sad? ¿O por qué? Why were people sad? ¿Por qué estaba triste la gente? Why were people sad? ¿Ok? Entonces aquí voy a usar was o were. ¿Por qué? Porque si te fijas aquí en esta columna no estoy usando verbo principal. ¿Ok? Estoy usando un adjetivo, un lugar o un verbo con terminación ing. Por ejemplo, ¿cuándo estaba el caballo o el hombre corriendo? When was the horse running? O cambia el sujeto. When was the man running? O incluso la gente. When were people running? Esa es la diferencia cuando usamos did y cuando usamos was y were. Bien, entonces, pues espero que este breve ejercicio te sea de utilidad para la hora de formular tus preguntas en el foro. Fíjate en los ejemplos y estamos a muy buen tiempo de que analices tu pregunta con la que has participado y que la puedas volver a subir. Es solamente una pregunta a la que tienes que agregar, entonces vaya, no creo que esté muy difícil si sigues los pasos. Ahora, se los quiero decir, me he dado cuenta que no analizan los recursos. La plataforma es muy amigable y les da todo para que ustedes pues simplemente lo revisen, lo repasen, pero si no hacen eso, pues entonces eso se ve reflejado en la entrega de sus actividades o en su participación en el foro. Bueno, espero que este breve análisis los ayude y puedan mejorar su participación. Muchas gracias y buenas noches. Se acerca el fin de semana. Espero que ya estén con sus otras actividades integradoras. Buenas noches.